Muy bien, niños, niñas, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del artículo. Hemos hablado todo de lo que es sustantivo, la fábula también hablamos, ¿verdad? Y hoy vamos a entrar a lo que es el artículo. Esta palabra, por decirlo así, lo usamos siempre. Lo que es el artículo son palabras que usamos siempre, siempre, siempre. De repente tú no lo nombras como artículo, pero siempre solemos usar. Aún en clases anteriores hemos usado estas palabras, ¿sí? Pero vamos a propiamente a definir a qué denominamos artículo, cuándo usamos el artículo, ¿verdad? ¿Qué palabras son artículo? Así como hay palabras que son sustantivo, adjetivo, también hay palabras que son artículos. Y no hay muchos, y cuando lo vamos a ir usando, vamos a ir dominando acerca del artículo. Por ejemplo, ¿no? Mira, aquí tenemos algo que nos dice. Dicen, el artículo, nos hablan acerca del artículo en primer lugar. Los sustantivos suelen llevar delante otra palabra como el, la, un, una, etc. Estas palabras son artículos. Las palabras que van delante del sustantivo se denominan artículo. Por ejemplo, la bicicleta. Aquí hay un sustantivo que es bicicleta, pero delante de la bicicleta está yendo un artículo que acompaña, que obviamente va a tener sentido, que es la, ¿no? La bicicleta. Aquí hay otro artículo, un camión de bombero. Antes del sustantivo está yendo el artículo, un. Pero para nosotros definir artículos, chicos, tenemos que considerar que tenemos dos tipos de artículos. Los artículos determinativos y los artículos indeterminativos. Los determinativos son el artículo el, la, los y las. Y el artículo indeterminativo son un, una, unos, unas. Son dos que yo puedo usar. Por ejemplo, si quiero usar bicicleta usando un artículo determinativo, uso la. Pero si quiero poner en bicicleta un artículo indeterminativo, ¿qué tengo que poner? ¿Un bicicleta o una bicicleta? ¿Qué tengo que escribir ahí? Una, porque con una tiene sentido. Entonces estoy usando un artículo indeterminativo. Tú eliges cuál usar. Puedes usar artículos determinativos, que son el, la, los y las, o artículos indeterminativos, que son un, una, unos y unas. Obviamente que van a representar si son masculino o femenino, singular o plural. Por ejemplo, si yo digo un, obviamente que me va a decir que es que estoy usando un artículo que es en masculino y es singular. Una que es singular y es femenino. Igualmente si es plural, ¿no? Que simbolizan muchos. Ahora, los sustantivos propios no llevan artículo delante. Los únicos que no van a llevar artículo van a ser los sustantivos propios, o sea, los nombres. Yo nunca voy a decir el México, una Perú, un Perú. Nunca voy a decir, por ejemplo, el Bobby. ¿Dónde está la Juanita? ¿Dónde está la Juanita? No, no se dice. Delante de un sustantivo propio nunca va un artículo. De los demás sí. De los demás sustantivos sí. De los sustantivos comunes, de los sustantivos concretos o abstractos sí. Pero de los sustantivos propios nunca va a ir un artículo delante. El sustantivo propio va solo. ¿Ya? A ver, Karen,
Dime cuál es tu duda, hija. Vamos a encontrar dos contracciones en el artículo. ¿Qué quiere decir contracción? Que se van a unir dos palabras para formar una nueva y que va a tener sentido en una oración. Una contracción en el artículo, por ejemplo, es cuando unimos a más el. Formamos la contracción al. Usamos al en las oraciones. Por ejemplo, los niños van al colegio. Ese al, ¿verdad? Es una contracción del artículo, porque se están contrayendo la a más el y forman el al. Es una de las contracciones del artículo. Otra contracción es cuando se une el de más el. Forma la contracción del. Ellas vienen del gimnasio. Es otra contracción del artículo. Recuerda, hay dos contracciones en el artículo. El al y el del. El al que se forma de a más el y el del que forma del de más el. Son solo dos contracciones, no hay más. No se te va a hacer difícil. Son dos contracciones del artículo, el al y el del. ¿De acuerdo? El al y el del. A ver, quiero que piensen en una oración donde utilicemos una de estas dos contracciones. Y me levantan la mano, ¿quién ya formó una oración donde se usa una de las contracciones que estamos viendo ahora? Que son dos, que son el al y el del, las dos contracciones del artículo. También cabe mencionar que cuando hablamos de artículo, hablamos de un artículo neutro, que es el lo. El artículo neutro lo. Y lo hemos usado, ¿ah? Lo usamos, aunque tú no te des cuenta cuando hablas, lo usamos. Dice, no puede estar delante de un sustantivo. Es utilizado para sustentar adjetivos, adverbios, posesivos y hasta verbos a veces también, transformándolos en sustantivos abstractos. Por ejemplo, quizás con la definición no entiendas, pero con el ejemplo vas a darte cuenta que hemos usado este artículo neutro que es el lo. No sabes lo interesante que es esa película. No imaginas lo retrasado que llegó Pepe. Lo importante es ser feliz. ¿Te das cuenta que aquí estamos usando el artículo neutro lo? Porque no podría usar un artículo determinado ni indeterminado. Por ejemplo, a ver, voy a probar un determinado, ¿no? No sabes la interesante que es, no daría. No sabes el interesante que es, tampoco, ¿no? Hay oraciones que vamos a necesitar de este artículo neutro, que es el artículo lo. No te olvides de este artículo lo. ¿Y cuándo vas a darte cuenta que lo necesitas? Tú mismo vas a darte cuenta cuando tú lo hables, cuando tú expreses una oración, vas a darte cuenta que no va a caer ni con la, ni con las, ni con los, ni con él, ni con una, no va a tener sentido. Pero cuando tú lo pronuncias acompañado de lo, Camila, va a tener sentido tu oración. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos cuando vamos a usar tipos de artículos, sean determinados, indeterminados, contracciones y el artículo neutro. No te olvides del artículo neutro. Solamente es el lo. El lo es el único artículo neutro. Vamos a practicar, vamos a entrar a la práctica, pero antes voy a dar unos minutos para copiar. ¿De acuerdo? Y posteriormente vamos a entrar a la participación.